a la sesión en la que hablaremos sobre los diseños experimentales. Un grupo de estudios que se realizan dentro de lo que son los estudios cuantitativos en epidemiología. Soy la doctora Ivana Camacho, médico de base y epidemióloga, actualmente trabajando en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Como una breve introducción, haremos una revisión hacia atrás de lo que son los estudios observacionales y estudios experimentales. Veremos un poco el objetivo de los estudios experimentales, la validez, cómo se da validez a este tipo de estudios, qué son los estudios experimentales en sí, un breve resumen. De ellos, uno de los más importantes es el ensayo clínico randomizado. Cuáles son los requerimientos y las condiciones que necesitamos cumplir para poder hacer la extrapolación de datos o resultados que obtenemos a través de estos estudios para grupos similares. Cómo se hace el análisis de resultados, como las principales medidas epidemiológicas que nosotros usamos dentro de este tipo de estudios. Un recordatorio de la interpretación de los odds ratio o riesgos relativos, las ventajas y desventajas de este tipo de estudios, un recordatorio de cómo se asocian preguntas de investigación a sus diseños y la bibliografía sobre la que he basado la presentación actual. Debo aclarar que la siguiente presentación es apenas una mirada, es una revisión muy superficial del tema. El tema es bastante amplio y se escriben libros completos sobre diseños experimentales o ensayos clínicos. De ahí que el objetivo de esta presentación es tratar de despertar la curiosidad en aquellos que estén interesados por realizar estudios cuantitativos o estudios epidemiológicos a futuro, ¿no? Así podemos a la siguiente. En cuanto a lo que es la introducción, vamos a recordar que tenemos tenemos grupos grandes en lo que es la investigación clínica o la investigación en el área de la salud, en el que tenemos estudios cuantitativos y estudios cualitativos, ¿no? De aquí, este tema específicamente va a centrarse en lo que son los estudios cuantitativos, que es al que pertenece el grupo de los estudios experimentales. Y son cuantitativos, si ustedes recuerdan, porque tenemos mediciones, tenemos un objetivo que es medible y reproducible. Esa es una ventaja de un estudio cuantitativo. Dentro de estos cuantitativos, dos grupos grandes son los observacionales, en el que el observador solo observa, tal como dice su nombre, no interviene, no es un factor que puede producir un efecto en el resultado final. Muy diferente, y es todo lo contrario en un estudio experimental en el que el investigador puede intervenir y puede volverse además un factor para producir un efecto, un cambio a través de una intervención o un tratamiento. El objetivo de estos diseños experimentales es principalmente evaluar la eficacia de un tratamiento o intervención, pero lo hace a través de la comparación de grupos en los que yo quiero ver cómo se produce el evento, ya sea de interés clínico o el efecto que yo quiero ver al final de la intervención, pero como efecto de la intervención, ¿no? Entonces aquí yo ingreso una causa que sería mi intervención para ver al final un efecto. Para eso comparo un grupo en el que voy a hacer la intervención, también conocido como grupo tratado, versus un grupo en el que yo no realizo esta intervención o en el que solo observo la evolución, que es el grupo control. De ahí que es importante recordar que tratamiento no se refiere únicamente a un medicamento. Puede ser también una intervención sanitaria, maniobras que se realizan para mejorar, por ejemplo, en fisioterapia, procedimientos quirúrgicos, medidas preventivas, programas educativos, un esquema nutricional. Y un evento no necesariamente es un evento específico clínico, pueden ser medidas fisiológicas que yo quiero ver, por ejemplo,
mejorar la circulación sanguínea o pueden ser mediciones químicas, ¿no? Por ejemplo, tener una mayor cantidad de glóbulos rojos o algo específico en química sanguínea, disminución de los triglicéridos, eventos clínicos específicos, ¿no? Como mejorar la estadía de un paciente o la gravedad de una enfermedad, que eso se vería como en la escala de la actividad de una enfermedad también. Otros eventos clínicos como evitar la muerte, ¿no? Entonces, ese evento que yo quiero ver como final, evento desenlace, también se le conoce, es el que yo debo definir bien al inicio del estudio. Y un grupo control va a ser aquel que recibe la intervención, pero que además sirve de contraste, ¿no? Entonces, no siempre recibirá una intervención en sí, puede recibir un placebo. O en algunas ocasiones, cuando estoy hablando sobre todo de tratamientos, va a recibir un tratamiento estándar, ¿no? Es decir, si yo quiero probar, por ejemplo, un antiparasitario nuevo, mucho más eficaz en niños o en personas, yo tendré que darles a todos los que encuentre con parasitosis el tratamiento estándar que ya existe para compararlo con el nuevo tratamiento que yo quiero implementar. Eso es lo que se considera más ético dentro de lo que son los diseños experimentales. ¿Cómo le damos validez a los resultados de este tipo de estudios? Primero, es la asignación del tratamiento que estamos probando a través de lo que sería el azar, un sorteo, o la aleatoriedad, también como se lo conoce. Lo segundo es que yo logre completar un seguimiento total en el tiempo que se determina el seguimiento a los individuos que participan del estudio. Recordemos que esa es una de las partes más complicadas de este tipo de estudios, porque yo voy a tomar un grupo poblacional con el que voy a estudiar, voy a iniciar el estudio y tengo que seguirlos a lo largo del tiempo, ¿no? Y para seguirlos a lo largo de un tiempo determinado, sean 12 meses o solo 6 meses, etcétera, debo tratar de asegurarme de que este grupo con el que yo voy a iniciar el estudio pueda finalizar su seguimiento hasta el final. Entonces, esto es otro factor importante para darle validez. Ahora, debo evitar que las expectativas de los pacientes y de sus evaluadores influyan en la medición del evento final. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, algunos efectos se vean sobreestimados o subestimados porque yo estoy esperando ese resultado. De ahí que para evitar, por ejemplo, para darle validez y evitar este sesgo en este tipo de estudios, tenemos el famoso doble ciego o ciego simple, en el que yo voy a esconder un poco la intervención, no del todo, ¿no? O sea, porque si les explicamos bajo consentimiento informado a los participantes de un estudio qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que se va a aplicar, pero no les decimos quién recibe qué, ¿no? O sea, hay un ciego simple, por ejemplo, que puede ser que yo no le digo al paciente cuál de los tratamientos va a recibir, o un doble ciego en el que yo no le digo ni al paciente ni a la persona que va a administrar el tratamiento cuál es el que va a recibir. Entonces, esto también mantiene la validez de los estudios experimentales. Y finalmente, que podamos brindar igual atención médica tanto como fuera de la terapia del estudio o dentro a los grupos que participan de este ensayo. Haciendo un recordatorio de qué son los estudios experimentales. Los estudios experimentales, de nuevo, como lo habíamos dicho al inicio, en la introducción, es el tipo de estudios en el que el investigador se vuelve una parte activa, un factor para que se pueda ver un efecto distinto, ¿no? Entonces, se realiza una intervención muy específica, definida por el grupo de investigadores o el investigador, que después se quiere evaluar al final como un efecto. Entonces aquí, importante, el investigador o los investigadores deciden cuál es la exposición que se da, ¿no? Y la decisión sobre el diseño ayuda que además al final podamos interpretar la asociación de la causa, que en este caso sería una intervención, versus el efecto, que es el resultado final que yo quiero ver. ¿Qué tipo de estudios experimentales se conocen, ¿no? Estamos
con los clásicos, que son los ensayos clínicos controlados o randomizados o aleatorizados, ¿no? Los ensayos de campo, que son los que ya se hacen casi al finalizar un ensayo clínico controlado en sus diferentes fases, como lo vamos a ver posteriormente, que se hacen ya a nivel poblacional, y los cuasi experimentales, conocidos así porque no se logra controlar todos los factores dentro del estudio, se logra controlar parcialmente, y de ahí que la asignación de la intervención en este tipo de casos puede ser distinta de la de los clásicos ensayos clínicos controlados. Entonces, si vemos la tablita abajo, un tipo de estudio, como tipo de estudio tenemos al ensayo clínico controlado o ensayo aleatorizado y a los pseudoexperimentales, en el que la asignación de la exposición del efecto que yo quiero ver posteriormente puede ser distinto, ¿no? En el caso de los pseudoexperimentales es por conveniencia, y en el ensayo aleatorizado o ensayo clínico controlado es tal como dice su nombre, aleatorio. Respecto al número de observaciones, si recordamos entre transversal, que puede ser una sola vez, y longitudinal, que pueden ser varias veces, los estudios experimentales solo pueden ser longitudinales, porque yo debo realizar varias mediciones en el individuo. Según los criterios de selección de la población en estudio, no tengo un criterio en específico, como que presente la enfermedad o que no presente la enfermedad o cosas así, sino que entra un grupo lo más heterogéneo posible. Puedo poner algunos criterios de inclusión y exclusión, que eso los vemos más adelante, pero en general trato de tomar una muestra lo más representativa y heterogénea posible para que pueda después extrapolarse los datos. Respecto a la temporalidad, todos los estudios experimentales son prospectivos. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del momento que inicia el estudio, yo hago un seguimiento a lo largo de un tiempo determinado que es definido al inicio del estudio. Y las unidades de análisis, a pesar de que yo tengo grupos de control y grupos de tratamiento, siempre van a ser el individuo. Haciendo un repaso de lo que es la estructura de un ensayo clínico controlado, acá vamos a ver que yo tengo que elegir de la población en general, y lo que les decía al inicio, una muestra, ¿no? Una muestra que contenga lo que yo quiero estudiar, que tiene una determinada enfermedad o que tiene algún efecto específico que yo voy a medir después, pero que sean representativas y que sea heterogénea. Entonces yo tomo la muestra. En esta muestra hago lo que se llama selección o reclutamiento, porque recuerden que en este tipo de estudios se realiza el consentimiento informado. Y el consentimiento informado hace que, además de que cumpla ciertas condiciones, el individuo de estudio deba aceptar participar en mi estudio, ¿no? Entonces, en la muestra, una vez que yo ya la tengo seleccionada, pasamos a la siguiente fase, que es asignarle la intervención, maniobra o tratamiento. Entonces, para yo conservar lo que dice el nombre, un ensayo clínico controlado por sorteo o aleatorizado, justamente hago la aleatorización. En generalmente 2 grupos, pueden ser más, un grupo experimental o un grupo control. Cuando ya tengo definidos estos 2 grupos, se hace una evaluación inicial, que es lo que se conoce como evaluación basal, línea de base o medición basal también, que se realiza al inicio del estudio, porque respecto a ese resultado inicial yo voy a comparar el resultado final, ¿no? Entonces aquí yo tengo que definir bien qué es lo que voy a medir. Por ejemplo, si tenemos una intervención en la que yo quiero ver los efectos nutricionales del aporte de zinc en niños, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que medir de inicio? Será todas las medidas que nos ayudan, medidas antropométricas, ¿no? Como son peso, talla, circunferencia braquial, por ejemplo, ¿no? Y en este momento, se supone que hasta ese momento ellos no habían recibido la intervención, que para mi ejemplo es el zinc. Yo, después de un seguimiento de al menos un año de suministrar zinc, ya sea de manera mensual, semanal, dependiendo cómo se define el estudio, volveré a hacer otra medición. Y cuando vuelvo a hacer esa otra medición, vuelvo a medir
exactamente lo mismo que he medido en la evaluación basal para yo saber quiénes tienen el desenlace o evento que necesitaba ver y quiénes no presentaron el evento. De mi ejemplo, yo estaba midiendo el uso del zinc para ver efectos nutricionales. ¿Qué yo debería esperar en mi pregunta inicial? Que todo aquel niño que reciba zinc tenga mejores medidas antropométricas. ¿Eso qué quiere decir? Buen crecimiento en cuanto a talla o mantener un buen peso. ¿Qué es lo que yo he definido de inicio? Digamos que en el ejemplo haya sido tener una buena talla de acuerdo a la edad. Entonces, tengo que medir el indicador talla-edad. Entonces, todos los niños que iniciaron o que mantuvieron la medida basal o que mejoraron la medida basal, es decir, que mantuvieron un buen ritmo de crecimiento, habrían sido los que presentaron el evento. Todos aquellos que no presentaron el evento, es decir, que no mantuvieron una buena medida antropométrica al final del estudio. Como habíamos mencionado, dentro del grupo de los estudios experimentales, el ensayo clínico randomizado es el más clásico. Es el clásico porque es el que se utiliza sobre todo para hacer evaluaciones terapéuticas. ¿Eso qué quiere decir? Es demostrar que un tratamiento puede ser mejor que otro. Algo muy importante en los ensayos clínicos randomizados es que estos pueden tener varias fases, ¿no? Hasta 4 fases. Todo medicamento nuevo que se quiere producir debe pasar por estas fases de ensayos clínicos randomizados. La previa a realizar las fases de los ensayos clínicos se conoce como la fase preclínica, en la que no hacemos el experimento en humanos aún, sino lo hacemos en animales de laboratorio, que es como los estudios laboratoriales previos que se hacen. El número de participantes puede ser variable porque no se define cuántos animales necesitamos o qué especies se necesitan, porque lo que se prueba acá es la toxicidad del medicamento, la capacidad de producir teratogénesis o oncogénesis. De ahí, una vez probada y pasada esta fase, es que recién se pueden comenzar los ensayos clínicos randomizados como tal en humanos. Y la primera fase es la que determina, por ejemplo, la acción del medicamento, la seguridad y la dosis en sujetos voluntarios que además son sanos, que no presentan la enfermedad. Porque lo que estoy tratando de investigar en esta fase es cómo se produce la farmacocinética, ¿no? Cómo es el metabolismo interno, cuál es la seguridad, si no tiene efectos adversos o si tiene muchos efectos adversos. De ahí que el número de participantes es muy limitado, entre 20 a 100. En la segunda fase, en los estudios de fase 2, también se quiere ver, además de la seguridad, la efectividad del medicamento, en este caso para lo que yo deseo investigar. Por ejemplo, en este caso, sí, los sujetos ya tienen que presentar, bueno, les decimos enfermos, pero son los sujetos en los que yo quiero producir un efecto, ¿no? Que pueden tener una determinada variable que yo quiero modificar. Los participantes pueden ser entre 300 a 1000. Y el objetivo principal, como ya lo había dicho en esta parte, es ver la eficacia del medicamento, además de farmacodinámica y establecer dosis para un determinado efecto. La fase 3, que es una fase en la que yo ya quiero probarlo en gran escala, pero además, ¿cuál es la diferencia entre la 2 y la 3? Que aquí yo tenía un pequeño grupo de enfermos, pero acá yo tengo un grupo más grande, ¿no? De entre 1000 a 3000, porque quiero ver una eficacia comparativa. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de mi mismo grupo de enfermos o pacientes que presentan la variable que quiero modificar, yo voy a tener un grupo que serán divisiones por grupos etarios, es decir, si el medicamento tiene mejor efecto en niños, tiene mejor efecto en mujeres, en adultos mayores, etcétera, o por género, les decía hombres, mujeres,
o por algún estado en específico, ¿no? Durante el embarazo, fuera del embarazo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, o alguna otra condición de riesgo como enfermedades de base o sin enfermedades de base, o asociaciones a otros medicamentos, ¿no? Entonces, en esta fase 3 es en la que se ve la eficacia comparativa, ¿no? La farmacocinética con otros medicamentos que se tomen en concomitancia o con enfermedades de base. De ahí que eso es lo que se conoce como eficacia comparativa. En lo que son los estudios ya de fase 4, son los que implementamos además ya en la población, en grupos mucho más grandes, ¿no? Es lo que se conoce como efectividad a plazos largos o a largo plazo. Acá lo ideal es tener más de 1000 participantes y en lo posible grupos mucho más grandes. Lo que se quiere ver es la eficacia grupal y la seguridad grupal, ¿no? Y el tema de la farmacovigilancia y el tema del mercadeo, la accesibilidad. Todo nuevo medicamento, toda vacuna, toda intervención o estandarización de intervenciones quirúrgicas u otros pasan por estas fases porque deben demostrar su eficacia versus a un estándar que ya existe. Como un ejemplo, en el contexto actual en el que estamos atravesando esta pandemia, se están haciendo varias pruebas de distintos tratamientos. Tenemos los antivirales como el Remdesivir, o tenemos el tema de la hidroxicloroquina, también hemos escuchado sobre la ivermectina. Entonces tenemos que pasar, a pesar de que estos medicamentos ya existían y ya estaban probados en estas fases, por ejemplo, ¿no? Que tienen seguridad, que tienen eficacia, pero estos medicamentos de inicio fueron probados para otras patologías. Lo que se hace es volver a iniciar estudios similares desde fase 1 o 2, por así decirlo, en realidad fase 2, porque en realidad ya conocemos que estos medicamentos se pueden aplicar en humanos, excepto la ivermectina, que se estaba en realidad probada más para animales. Pero en otros casos que tenemos la aplicación en humanos, que ya se aplicaba en humanos y que se había demostrado su seguridad, ahora tenemos que demostrar que sirve para lo que nosotros queremos modificar, que en este caso sería la enfermedad por COVID-19. Entonces, en ese caso, se vuelve a hacer estudios de fase 2 en el que se trata primero en pequeños grupos, se establecen las dosis, la farmacodinámica, la interacción con otros medicamentos, y una vez que se demuestra buenos resultados se puede pasar a fase 3 en el que se aplica a grupos mucho más grandes, y finalmente una fase 4 en la que se aplica ya en poblaciones establecidas. El pasar de una fase a otra fase puede tomar mucho tiempo. Las más de las veces, una empresa farmacéutica que quiere producir un nuevo medicamento tarda alrededor de 2 a 4 años para terminar este tipo de estudios, porque como si ustedes lo han visto en el seguimiento, es bastante largo, toma tiempo. El mínimo para ver efectos depende mucho de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad, depende del tipo de paciente, y de ahí que realizar un ensayo clínico randomizado toma tiempo y además dinero, porque es otra cosa que se debe hacer, ¿no? O sea, es la inversión. De ahí que la mayoría de este tipo de estudios se realizan a través de las empresas farmacéuticas. Como mencionábamos, en el caso de los ensayos clínicos randomizados, que son el clásico estudio de los diseños experimentales, haciendo recordatorio a la definición, es ese intento activo del investigador para cambiar una determinante de la enfermedad, ya sea la exposición o ya sea una conducta en específico o el progreso de la enfermedad a través de un tratamiento o una intervención en específico. Este tipo de estudios son los más frecuentes y los sujetos son pacientes que ya presentan la enfermedad en sí y se evalúan con uno o más tratamientos en el proceso de la enfermedad para yo ver al final un desenlace, un evento que quiero mejorar. Por ejemplo, puede ser el tiempo de mejora, puede ser disminución de los efectos adversos, mejora de la calidad de vida, diferentes eventos que yo quiero medir al final. La validez de este estudio principalmente está en que son procesos aleatorios o deben ser procesos aleatorios.
¿no? Que hagan los grupos comparables entre las variables más relevantes en relación al problema que vamos a estudiar. Entonces, si ustedes ven el cuadro al costado, vamos a ver que tengo primero una población blanco, es decir, una población en la que yo quiero estudiar el efecto de una intervención. Voy a tener de esta población aquellos que no son elegibles para entrar al estudio y aquellos que no quieren participar a pesar de ser elegibles porque rechazan la participación. De ahí que debemos recordar que en este tipo de estudios es estrictamente necesario el uso de un consentimiento informado de participación. De ahí que tenemos una pequeña autoselección, ¿no? Entre los no elegibles y los no participantes, a través del cual obtenemos nuestra población de estudio o población final de estudio. Y es a partir de ese momento que iniciamos el estudio. Entonces, acá es donde se debe cumplir la primera parte, que es la aleatorización de la intervención, en el que voy a distribuir en dos grupos, ¿no? Un grupo que está expuesto y un grupo no expuesto. En ambos casos, lo que mido es la presencia final del evento que yo quiero medir en tiempo persona, que lo vamos a ver un poco más adelante, que también se conoce como la tasa de incidencia. Y a través de estos resultados es que hacemos esta estimación de la incidencia de forma directa. Es importante que debemos definir el tiempo de seguimiento de acuerdo al... Para poder extrapolar los resultados a otras poblaciones, hay ciertos criterios que se deben cumplir, ¿no? Entonces, la primera condición para poder extrapolar mis datos o poder aplicarlos en poblaciones similares es esto: que el parecido del grupo que yo esté estudiando sea muy similar o que tenga características similares a poblaciones con la patología o la enfermedad o la condición que yo esté estudiando. De ahí que aquí tenemos el tema de los criterios de inclusión y exclusión, que si se hacen demasiado rígidos al momento de seleccionar a la población que participa, podemos cometer el error de hacer demasiado específica nuestra población, y eso hace que los datos posteriormente no puedan ser aplicables a toda población que contenga la enfermedad o que tenga características similares. La segunda condición que se debe cumplir para poder extrapolar los datos es que el evento que yo he elegido, el resultado final o desenlace que he elegido para valorar la eficacia, ya sea de mi terapia o mi intervención, sea medible, objetivo y verificable. Ya que si yo señalo un efecto muy ambiguo, por ejemplo, el hecho de querer mejorar la percepción de los servicios de salud, es bastante ambiguo. De ahí que los estudios cualitativos son mejores en este tema de la interpretación de resultados menos medibles, menos verificables a través de mediciones. Es estrictamente necesario en este tipo de estudios, que son los cuantitativos, que yo debo buscar un objetivo lo más cuantificable posible. Y como tercera condición, la intervención que yo voy a evaluar sea única, sea precisa, como lo es, por ejemplo, una terapia o un medicamento, ya que es necesario que otros investigadores la puedan reproducir para yo demostrar que es extrapolable hacia otros grupos poblacionales. Aquí les pongo el ejemplo de si yo quiero, por ejemplo, que la intervención sea una maniobra quirúrgica, una intervención quirúrgica. Tomen en cuenta que, por ejemplo, este tipo de intervenciones puede depender mucho de la destreza que tenga un determinado cirujano, que puede no ser reproducible en todos los casos, ¿no? Entonces ahí podríamos tener un sesgo al haber elegido el tipo de intervención que yo deseo realizar. Ahora, en el análisis de los resultados de los diseños experimentales vamos a tomar en cuenta algunas medidas poblacionales, medidas epidemiológicas. En esta, una de las principales es la diferencia absoluta o la reducción de riesgo absoluto, también conocida como RRA, que se obtiene al sustraer la proporción de individuos que tienen el evento, es decir, que presentaron el efecto que yo quería en el grupo experimental,
esto es Y, de la proporción de individuos que tuvieron el evento en el grupo control. Esa es la primera. La segunda es el riesgo relativo, es decir, el riesgo que presenta el evento, el riesgo de presentar el evento en los individuos que fueron sometidos a la terapia o a la intervención respecto a el grupo control, ¿no? Lo vamos a ver más adelante a más detalle. Y luego tenemos el complemento de riesgo relativo o reducción de riesgo relativo, que se expresa por lo general en porcentaje. El número necesario de pacientes a tratar indica si el beneficio que vamos a ofrecer en la nueva terapia es significativo. Eso quiere decir que si necesito, pero sobre todo en costo. Porque si necesito tratar muchos pacientes para tener un efecto, quiere decir que no es rentable en costo-beneficio, ¿no? Ahora, vamos a recordar una de las principales medidas poblacionales epidemiológicas, que es la incidencia. Y esta es una de las que nosotros podemos obtener a través de los estudios experimentales. La incidencia nos ayuda a medir la velocidad de aparición del fenómeno que se estudia. Nos ayuda a ver la relación de los nuevos casos, también conocidos como casos incidentes, en una población de un tamaño determinado. Y nos ayuda a ver un tiempo cuando está determinado de forma específica. De la incidencia vamos a tener dos mediciones específicas, la tasa de incidencia y la incidencia acumulada. La tasa de incidencia, que está representada por el número de casos nuevos sobre la suma de todos los periodos libres de la enfermedad durante el periodo definido en el estudio, que es lo que se conoce como tiempo persona. Y la incidencia acumulada es el número de personas que van a presentar la enfermedad en el periodo de seguimiento sobre el número de personas que están libres de la enfermedad durante ese mismo tiempo desde que se inicia el estudio. Vamos a iniciar con la que considero yo que es la medida más sencilla de utilizar, que es la incidencia acumulada. Es una proporción en la que no tenemos dimensiones específicas. Su valor oscila entre 0 y 1, aunque también se puede expresar como porcentajes cuando para la interpretación necesitamos traducirla. Depende del tiempo de seguimiento que se haya definido y se calcula sobre una corte fija, es decir, un número fijo de población que se inicia desde el punto de partida del estudio hasta finalizar el estudio. No se permite la entrada de individuos al estudio durante el seguimiento y eso es algo que le disminuye un poco la calidad de información que nos pueda proporcionar. Entonces, como ejemplo, les voy a mostrar aquí que vamos a tener durante 12 meses un grupo de 6 individuos al que hemos seguido porque tenían el antecedente de accidente cerebrovascular y con quienes queríamos evaluar la incidencia, es decir, los casos nuevos de una recidiva de accidente cerebrovascular. Es decir, cuántos de estos 6 pacientes que ya tuvieron accidente cerebrovascular volvieron a presentar un accidente cerebrovascular. Entonces, aquí tienen mi tablita de seguimiento durante un periodo de 12 meses de 6 individuos con antecedente de accidente cerebrovascular. Vamos a ver durante el estudio. Los rombos rojos que ustedes ven acá representan aquellos que sí presentaron el evento de la medición. ¿Eso qué quiere decir? Sí presentaron un accidente cerebrovascular. Mientras que los círculos en verde señalan pérdidas de seguimiento durante el periodo de estudio. ¿Qué pasó con estos pacientes? El paciente B desapareció del estudio a los 2.5 meses sin haber presentado el evento. El paciente D falleció por otra causa, no relacionada al accidente cerebrovascular. Y el paciente C y F acabaron el periodo de seguimiento sin haber presentado el evento que era la recidiva. Entonces, nuestra incidencia acumulada durante este año de seguimiento es 2 casos de 6 en seguimiento.
nuestra incidencia sería 0,33, que les había comentado de inicio que se puede transformar a un porcentaje. ¿Cómo interpretaría esto? 33% de la población con antecedente cerebrovascular tiene la probabilidad de presentar un nuevo accidente cerebrovascular. Algo importante es que hay cierta indeterminación de la medición porque tenemos pérdidas durante el seguimiento y esas pérdidas puede hacer cambiar el resultado al final. Ahora, respecto a lo que es la tasa de incidencia. La tasa de incidencia tiene dimensión inversa del tiempo, un rango ilimitado y no depende del tiempo de seguimiento. Eso asumiendo estacionalidad, es decir, un ritmo constante de presencia de la enfermedad. No necesita una corte fija, es decir, permite entradas de nuevos individuos durante el periodo de estudio. Y les voy a poner el ejemplo 2, similar al ejemplo 1, con la siguiente gráfica, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ha cambiado en este tipo de estudio. Acá lo que estamos viendo es una corte dinámica, es decir, una corte que se refiere al grupo de personas que yo voy a empezar a seguir durante un estudio, inició con 3, A, B y C, ¿no? Empezó con estos 3 pacientes, pero luego vemos acá que D, E y F, los casos D, E y F, empezaron su seguimiento 1, 2 y 6 meses más tarde de iniciado mi estudio. De ahí que volvemos a tener los mismos casos del paciente B, que perdimos su seguimiento a los 2.5 meses, D, que falleció por causas no relacionadas al accidente cerebrovascular, y C y F, que fueron los que completaron el tiempo de seguimiento durante 12 meses. La diferencia de la tasa de incidencia es que yo voy a tener una sumatoria de los tiempos de seguimiento. ¿Eso qué quiere decir? El paciente A empezó desde el inicio y presentó el evento en el mes 3, ¿no? Entonces aquí tengo 3 meses de seguimiento. En el caso del paciente B, solo logramos seguir 2.5 meses. Acá está. En el caso del paciente C, él logró completar los 12 meses de seguimiento. 12 meses de seguimiento. En el caso del paciente D, tenemos que empezó un mes más tarde, pero presentó la recidiva. Perdimos al paciente por una causa no relacionada al evento que era el accidente cerebrovascular el mes 9, y lo que sumaría 8 meses. El paciente E, que empezó 2 meses más tarde y presentó el evento durante el mes 8, 6 meses de seguimiento. Y el paciente F, que empezó su seguimiento durante el 6º mes de mi estudio y completó los 12 meses, eran 6 meses de seguimiento. En total, yo tengo 37.5 meses. Por lo tanto, en este caso, la densidad de incidencia o tasa de incidencia va a ser 2 casos entre los 37.5 meses, 0,053, que traducidos a un porcentaje para la interpretación son 5.3%. ¿Esto qué quiere decir? Que nos habla un poco de la velocidad con la que puede presentarse el evento. Primero, que nos ayuda a definir que solo un 5% de la población va a presentar una recidiva de los pacientes que tienen el antecedente de accidente cerebrovascular, pero además que en qué tiempo yo esperaría como mínimo estimado de que se presente una recidiva en 5.3 meses, ¿no? Entonces tenemos estas 2 formas de hacer la interpretación de tasa de incidencia. Otra de las que habíamos visto como indicadores epidemiológicos que manejamos de los diseños experimentales es la razón de incidencia acumulada o riesgo relativo. Considero que el indicador más fácil de manejar para el tema de las mediciones de casos nuevos en los estudios experimentales es la incidencia acumulada, ya que la interpretación de la tasa de incidencia es bastante complejo, pero la incidencia acumulada que nos habla sobre los casos nuevos dentro del grupo poblacional que estamos estudiando es más sencillo. Entonces, de ahí que nosotros
volvemos a lo que sería una tablita de 2x2 en el que tenemos la exposición por un lado y el resultado, ¿no? La exposición sería la intervención, por ejemplo, que yo quiero medir o un resultado que quiero ver al final. Entonces, aquí estaría mi intervención y aquí estaría mi resultado. Acá, en la distribución de grupos, lo que yo quiero ver es los que tuvieron la intervención y tuvieron el resultado, ¿no? Es esa razón entre los que sí presentaron la intervención y el resultado sobre el total del grupo que estuvo intervenido, que sería el grupo experimento. En el caso del grupo control sería algo similar. Los que no tuvieron la intervención, pero sí presentaron un evento o el resultado sobre el total del grupo que no presentó la intervención o grupo control. Entonces ahí nosotros obtendremos el riesgo relativo. En un ejemplo que se utiliza por lo general en estudios de cohorte más que en estudios experimentales, aquí tendremos el antecedente de hipertensión arterial versus un resultado de accidente cerebrovascular. Para mí, el factor que produce la exposición, o si quieren decir tal vez como un ejemplo, una intervención natural, es presentar la hipertensión. En un grupo que sí tiene el antecedente y en un grupo que no tiene el antecedente, los resultados de si presentó accidente cerebrovascular o no presentó accidente cerebrovascular, aplicando esta fórmula tendríamos el riesgo relativo. El riesgo relativo nos dice con 1.3 que el grupo que tiene antecedentes tiene 1.3 veces más riesgo de presentar un accidente cerebrovascular que el grupo de no antecedentes. La razón de incidencia acumulada se utiliza en estudios, la mayor parte de ellos prospectivos, sean los ensayos clínicos randomizados o las cohortes, que son parte de los estudios observacionales. Entonces, es una medida de asociación, una de las más importantes, de hecho. Ahora, pasándonos a lo que sería el tema de nuestras intervenciones. Nuestras intervenciones deben demostrar que son de beneficio para la disminución de la enfermedad. De ahí que, por ejemplo, en las mediciones de efecto de un tratamiento en evaluación, vamos a tener, como les había mencionado al inicio, reducción de riesgo absoluto, diferencia de riesgos, riesgo relativo y reducción de riesgo relativo. Estas razones las obtenemos a través de la razón que habíamos visto de, en este caso, el riesgo del evento en pacientes sin tratamiento, es decir, cuántos en el grupo control presentaron el evento del total de ese grupo. Y acá los que sí recibieron el tratamiento, es decir, cuántos pacientes presentaron el evento del total del grupo que estaba con el tratamiento o la intervención. Entonces, entre la resta de estas dos proporciones obtenemos la reducción del riesgo absoluto. Ahora, para el riesgo relativo, como lo habíamos visto anteriormente, es la división de lo que se obtuvo entre el grupo experimental versus el grupo control, para nosotros decir en este caso que hubo un mejor efecto. En la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo interpretamos estos números cuando son menores a 1 o cuando son mayores a 1. En la reducción de riesgo relativo es simplemente este riesgo relativo 1 menos el riesgo relativo multiplicado por 100 para yo poder estandarizar la interpretación para decir el 25%, hay una reducción del riesgo en 25% gracias a mi intervención. Otra manera de hacerlo es aplicando la reducción de riesgo absoluto entre lo que se obtiene en el grupo control. También en porcentaje, pero básicamente nos sale el mismo resultado, que es el 25% de reducción de riesgo en ambos grupos. Ahora, el número necesario de pacientes que yo debo tratar para prevenir el evento es el 1 sobre lo que sería la reducción de riesgo absoluto. Entonces ahí me dice que yo necesito tratar 20 pacientes para yo prevenir la presencia del evento o prevenir una enfermedad o prevenir un efecto adverso, de acuerdo a lo que estábamos revisando.
Y entonces aquí solamente vemos otros ejemplos del efecto pronóstico de la enfermedad en el número necesario de pacientes a tratar. ¿Para qué nos sirve este número necesario de pacientes a tratar? Volvemos a tener el riesgo de muerte en pacientes de grupo control, por ejemplo, un riesgo basal de 1%, interpretación de 10 o 0,10. El riesgo relativo de los pacientes en el grupo experimental, ¿cómo lo interpretamos? Puede ser 75%, así se puede interpretar en porcentajes, o 0,75. Es más fácil comprender para la población en general cuando nosotros empezamos a extrapolar nuestros resultados en porcentajes. La reducción del riesgo relativo, por ejemplo, como lo habíamos visto en nuestro ejemplo anterior, 25%. El riesgo de muerte en los pacientes en el grupo experimental, esto ya es distinto, es el cuánto disminuimos el riesgo de muerte. Y la reducción del riesgo relativo que hablábamos acá, la reducción del riesgo relativo en 25, del riesgo absoluto en este caso. Y el número de pacientes a tratar, que esto se obtiene a través de lo que obtenemos entre el grupo control menos el grupo experimental y 1 para decir cuántos pacientes se necesitan tratar para poder obtener un resultado. Es importante recordar que cómo vamos a interpretar los números de riesgo relativo, odds ratio, como se conocen en los estudios de casos y controles, por ejemplo, o en estudios observacionales retrospectivos. El riesgo relativo o odds ratio fluctúan entre el valor de 0 e infinito. Para nosotros 1 en este caso es el valor nulo, que significa que no hay una asociación entre lo que sería la exposición o la intervención y la enfermedad o el efecto que yo quiero ver al final. Superior a 1 se considera que es un factor de riesgo o que se asocia al agravamiento de la enfermedad, y inferior a 1 significa que nos protege, ¿no? Que va a proteger, una exposición que protege, una probabilidad que disminuye el efecto de una enfermedad. No debemos olvidar que el odds ratio y el riesgo relativo tienen que tener el cálculo de sus límites de confianza o intervalos de confianza, como también se conocen, porque nos ayuda a expresar la variabilidad en la que se estima. ¿Y esto por qué? Ahora sí es importante aquí destacar que mientras más grande es el grupo de estudio, más pequeños son nuestros intervalos de confianza, y esto nos ayuda a tener un mayor porcentaje de confiabilidad del estudio. Entonces, ¿cómo los vamos a interpretar y por qué son importantes sus intervalos? Lo vemos en este siguiente cuadro, en el que, como les habían comentado, 1 nos dice que no hay asociación. Si yo obtengo 1 en el cálculo de riesgo relativo, quiere decir que no hay ningún efecto por la intervención. No vamos a tener ninguna modificación del efecto sobre la enfermedad. No hay asociación y por tanto se considera como el efecto nulo. Si yo tengo un valor que es mayor a 1, pero los intervalos de confianza, sobre todo el límite inferior, pasa por el valor nulo, es decir, atraviesa el valor nulo, quiere decir que hay una asociación de riesgo porque se encuentra en el lado por encima de 1, pero no es estadísticamente significativo, es decir, que no es un resultado concluyente que nos diga sí, este es un factor de riesgo o que agrava la enfermedad o que no ayuda a mejorar, porque este valor que pasa por el valor nulo hace que pierda su relevancia estadística. Sin embargo, si ustedes tienen un mayor a 1 con un límite que además también es mayor a 1, es decir, que está totalmente del otro lado, nos habla de una asociación de riesgo, pero que además es estadísticamente significativo, por lo que yo sí puedo asegurar que es un factor que va o coadyuvar al agravamiento o empeorar la gravedad de una enfermedad, dependiendo cómo yo esté midiendo. Ahora, en el caso de valores que son menor a 1, es decir, que son 0,75, como habíamos visto en el ejemplo, nos hablan de que van a producir un efecto
de protección, es decir, va a estar a favor de nuestra intervención. Y aquí el detalle es que si el límite superior pasa por el valor nulo, hace que pierda su significancia estadística. Entonces, de ahí que para mí son importantes verificar los intervalos de confianza de este valor central. Y por último, si además tengo que es menor a 1 y su límite superior es también menor a 1, es una asociación que está a favor de mi intervención, asociada a la protección del evento, pero además es estadísticamente significativo y yo puedo asegurar que la intervención es buena. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que podemos tener de este tipo de estudios? Como ventajas, ustedes han visto que tenemos varios requisitos por los cuales tenemos que hacer una validez, darle validez a los resultados de este estudio. Eso nos ayuda a reducir los posibles sesgos o errores que tengamos al momento del análisis, ¿no? Esto, sobre todo en lo que se pueda originar a partir del investigador o a partir de cómo se implementa la intervención en la población, de ahí que tenemos los criterios de inclusión y exclusión, de ahí que tenemos el tema de la selección de la población previa, el consentimiento informado, tenemos los doble ciego, ciego simple, para asegurarnos de que la validez de nuestros resultados sean lo más cercanos a la realidad posible. Entonces, los datos que vamos a obtener a través de estos estudios además corresponden a grupos que vamos a poder comparar con grupos de nuestro estudio. Es decir, si yo he estudiado niños con unas determinadas características o niños en general en los que yo he hecho la intervención, voy a poderlo aplicar en otros niños que reproduzcan las mismas características. De ahí que era muy importante recordarles uno de los criterios para darle validez a los estudios experimentales. Y también nos permite garantizar la validez de un test a través del significado estadístico, que es lo que habíamos visto con el riesgo relativo, ¿no? Entonces, si logramos alcanzar un valor estadístico significativo, además logramos darle una alta validez a los resultados y una alta extrapolación para la interpretación a futuro. ¿Cuáles son las desventajas? Hay un poco la inflexibilidad del diseño, es decir, que cuando yo necesito incluir a la población para tener la mayor cantidad de factores controlados, muchas veces se puede caer en el hecho de tener criterios de inclusión o exclusión demasiado rígidos y buscar pares a los sujetos de estudio para que sean idénticos o para que sea extrapolable mis resultados puede ser muy complejo. De ahí que esa es una gran desventaja, que al tratar de mantener controlados la mayor cantidad de factores que influyen en el efecto final de una enfermedad o de una terapia o de una intervención, puedo yo caer además en el hecho de que cierro demasiado el grupo de estudio por criterios muy estrictos. Y otra situación es no poder tener la opción así como muy clara de decidir qué tipo de tratamiento es el más adecuado, ya que si bien voy a estudiar un tratamiento en específico, siempre y por ética se debe comparar contra el estándar, contra el que ya existe. No voy a, como yo, tratar de comparar un A versus un B que sean ambos nuevos. Siempre voy a tener que probar el nuevo versus uno estándar que ya existe. Como parte ya casi final de esta presentación, un recordatorio de lo que son las preguntas de investigación y los diseños en general. ¿Cuándo vamos a elegir a los estudios experimentales? Pero para esto tenemos que recordar qué es lo que queremos estudiar. Entonces, si yo solo quiero hacer un diagnóstico de la situación de salud de una población en específico de determinado evento o problema, para esto son mejor los estudios transversales. Igual, si yo quiero ver la prevalencia de una enfermedad o la prevalencia de un evento,
De igual manera, están los estudios transversales. En cambio, si yo quiero ver incidencia, es decir, los casos nuevos que se producen de una enfermedad, debo recordar que tenemos a los estudios de cohorte. En cambio, si quiero ver riesgo, ya les había mencionado que puede ser el odds ratio o el riesgo relativo, están los estudios de cohorte o casos y controles. Si yo quiero ver un tratamiento en sí, ¿no? En este caso, como lo habíamos visto a lo largo de la presentación, será un ensayo clínico controlado. Pero también, si quiero ver una intervención en general, ya sea una intervención poblacional, medidas nutricionales, educativas y demás, también serán ensayos controlados o experimentales, no necesariamente ensayos clínicos, pueden ser también estudios poblacionales, como lo habíamos visto, o pseudoexperimentales. Y si quiero ver además asociación de causa y efecto, los mejores son los observacionales de inicio, las cohortes, los casos y controles. Entonces, ¿a qué pregunta respondo de acuerdo al diseño? ¿No? Si quiero ver diagnóstico, es el nuevo test A, será tan bueno como o mejor que el test B. En el caso de frecuencia, ¿cuál es la prevalencia de una enfermedad específica? En el caso de riesgo, ¿qué factores de riesgo están asociados con la enfermedad? Para pronóstico, ¿cuál es la sobrevida luego de la cirugía, ¿no? Para P, ¿no? Para una intervención P. Para tratamiento, ¿qué tasa de éxito tiene el tratamiento T, ¿no? Y para prevención, la vacuna X protege contra Y, ¿no? Entonces, que más o menos esto nos ayuda a orientarnos cuando tenemos que elegir nuestra intervención o nuestro tipo de diseño experimental o cuantitativo en general, si sean observacionales y demás. Las preguntas que yo deseo responder cuando inicio una investigación son las que nos ayudan a elegir también el diseño que yo voy a usar de los estudios epidemiológicos. Si hablamos y recordamos cuáles son los que tienen mayor peso en evidencia, tenemos, por ejemplo, desde un relato de caso, que son como los más pequeños, ¿no? O sea, son con los que se empieza investigación, y en ascenso tenemos hasta los más altos, que son los metaanálisis, y entre uno de los más altos están los ensayos clínicos randomizados, que son parte de este grupo de estudios experimentales que se consideran dentro de lo más alto del peso en evidencia científica. Con esto, les dejo acá una bibliografía muy amplia. Acá tenemos todo un libro sobre metodología de investigación clínica y epidemiológica, específicamente dedicada a lo que son diseños experimentales. Es bastante detallado. Si tienen más dudas al respecto, pueden hacer las consultas acá, pueden hacer la descarga gratuita. Y en lo que he basado esta presentación, en este pequeño resumen que hace el artículo de publicación de México, en el que nos hace un recordatorio muy breve, muy superficial de lo que son los estudios experimentales, pero como les decía, esto depende de qué tanto interés tenga en desarrollarlos para yo profundizar más en este tema. En lo que nos habían solicitado de compartirles un poco mi experiencia en lo que son los estudios experimentales, es muy importante mencionar y recalcar tal vez algunos pequeños consejos, ¿no? El primero es que cuando ustedes vayan a elegir un tema de investigación, sea un tema que los apasione, que definitivamente ustedes estén involucrados, incluso emocionalmente, debo decir, para ustedes poder ponerle más esfuerzo y voluntad, y eso hace que se pueda tener resultados más exitosos al final. Un investigador nunca trabaja solo. Ustedes han visto que toda esta parte del diseño, si bien yo la puedo elaborar como investigador, necesita y es casi interdependiente de un equipo de investigación que debe participar en todo el proceso.
Un ensayo clínico randomizado, debo decir que también es uno de los más costosos, de ahí que necesitan también financiamiento. Debe ser relevante, o sea, recordando todo lo que es la parte de metodología de la investigación, en lo que ustedes, cuando eligen el tema, debe ser un tema relevante en el que no se conozca todavía mucha evidencia o en el que se tenga muy poca, sobre todo en su población de estudio, que puede ser local, en su país, en su localidad, en su comunidad, hace que sea relevante para su local, para la parte local, ¿no? Entonces, el hecho de que yo conozca resultados, por ejemplo, en poblaciones como China o en otros países, no quiere decir que vaya a obtener los mismos resultados en mi población local. De ahí que es importante que yo defina qué tan relevante es para la población a la que yo quiero estudiar. Eso. Y lo otro importante es que primero piensen qué pregunta quieren responder, cuál es la pregunta de investigación que quieren responder y si vale la pena hacer un diseño experimental que implica tiempo y dinero y un equipo de investigación. Si ustedes consideran que la pregunta de investigación que quieren resolver de repente es mucho más sencilla de responder, se puede hacer con estudios observacionales. Si, sin embargo, ustedes quieren ver una terapia, quieren ver algo mucho más complejo, entonces en ese caso sí hay que pensar en los estudios experimentales. Llevan bastante tiempo. El último que estamos desarrollando a través del Instituto de Investigaciones lleva ya 4 años. Una gran desventaja de los estudios experimentales es que cómo se tiene que hacer seguimiento a cada individuo que participa en la población, muchas veces se pierde a esos individuos. Cada individuo que nosotros perdemos durante el seguimiento representa menos representatividad de nuestra muestra al momento final de hacer la interpretación de los resultados y finalmente extrapolar estos resultados hacia la población general. De ahí que son complejos, son arduos de trabajar, sin embargo no son imposibles, ¿no? Si no, no tendríamos el desarrollo de terapias nuevas con el tiempo, ¿no? Entonces, estos se van desarrollando con mucha paciencia. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta al momento de decidir iniciar uno de estos estudios. Con esta última parte quiero agradecer a todos la atención. Como les había dicho, es un breve repaso, un breve resumen de lo que yo considero que es lo más importante que ustedes deben recordar en lo que son estudios experimentales. Sin embargo, puede que yo no haya mencionado varios puntos, de ahí que les dejo estas 2 bibliografías que ustedes pueden entrar a consultar, y hay mucho más que se escribe a diario y hay mucho más que se va afinando y mucho más a revisar cuando uno ya está más interesado en esto. Y con esto les doy gracias por la atención de estos minutos de esta revisión y también les agradezco